Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy con un poco de gripa y con un poco de frío les traigo una información que la verdad a mí me cambió la vida cuando la supe, me ahorró aparte muchísimo dinero y me facilitó muchísimas cosas. Hoy yo les voy a hablar de la tarjeta de salud de aquí, en especial de la isla del Príncipe Eduardo. Yo sé que hay muchas provincias que tienen este plan, este beneficio para todas aquellas personas que son bien sea residentes temporales o estudiantes internacionales, y esto les va a ayudar a ustedes muchísimo para todas las cosas, por si se enferman, por si quieren simplemente ir a un control o a un chequeo. Esto les va a facilitar muchísimo y les va a economizar muchísimo dinero. Aunque suena increíble y ya casi llevando 2 años aquí en la isla, apenas yo hace como un mes o 2 meses acabo de sacar mi tarjeta, no porque no quisiera, sino porque hay muy poca información y como que todo el mundo sabe que se puede hacer, pero nadie te dice cómo hacerlo, nadie te dice dónde tienes que ir o qué pasos tienes que hacer. Toca como por ti mismo investigar hasta que ya la tarjeta llega a tus manos. Les voy a contar qué requerimientos necesita esto, porque eso no es solamente como venir y decir como hola, quiero solamente mi carta de la salud, sino que tiene bastantes requerimientos. Depende si ustedes están trabajando o están estudiando, pero ustedes van a necesitar primero estar estudiando en una organización, en una institución avalada y designada, en este caso la universidad en la que yo estoy o el Holland College, que también puede ser una opción. Y si ustedes están trabajando, me imagino que ustedes también deberán mostrar como la prueba de que están trabajando, en qué empresa, cuánto tiempo llevan allá. Y también uno de los requerimientos para sacar esta tarjeta es que ustedes tienen que haber estado al menos 6 meses viviendo en la isla. Yo en este video, como siempre, les voy a contar mi experiencia y también les voy a contar un poco de mis errores para que ustedes no los cometan y para ustedes sea muchísimo más fácil. Les cuento que yo primero me dirigí al centro de ayuda en la universidad, me dirigí al centro de ayuda y les pregunté que qué tenía que hacer para sacar mi tarjeta, porque sí había escuchado como que se podía pedir una tarjeta, pero no estaba muy clara dónde, qué cubría, qué tenía que hacer, a dónde me tenía que dirigir. Entonces ellos, a pesar de que sí me ayudaron un poco, la verdad es que no recibí como tanta ayuda, no me quedó muy claro. Lo mismo en internet averigüé, pero no eran muy claros con los requerimientos o con el procedimiento de qué era lo que tenía que hacer. Los procesos les cuento que estaban cambiando un poco, o eso fue lo que me dijeron en la universidad, y ellos me dijeron que antes tenía que dirigirme a este edificio que les mostré antes, el edificio de Health PI, y aquí tenía que traer una carta donde la universidad certificara que yo estaba estudiando en la universidad, qué carrera estaba estudiando, cuántas materias estaba tomando, como una enrollment letter, que es lo que llaman ellos. Pero como el proceso estaba cambiando, en la universidad me dijeron que ellos mismos por la plataforma yo podía pedir una enrollment letter, que es lo que les estaba pidiendo, y ellos mismos la mandaban directamente a Health PI y yo ya no tenía que hacer nada más. Así que eso fue lo que hice, me metí a la página de la universidad con mi usuario y mi clave de la universidad, pedí mi enrollment letter y me dijeron que en más o menos unos 3 o 5 días hábiles lo estarían enviando a Health PI, y eso fue todo lo que yo hice. Bueno, yo ya tranquila de que había mandado mi enrollment letter, decidí esperar una semana porque me decían entre 3 y 5 días hábiles, así que yo decidí esperar una semana, semana y media. Dije, de pronto están ocupados, obviamente deben tener como más solicitudes, deben haber festivos que pueden haber interrumpido esos 3 o 5 días hábiles, así que yo esperé más o menos semana y media y no me llegó ningún mensaje ni a mi correo electrónico, ni tampoco a la universidad me dijeron nada, ni me mandaron nada a la casa. Así que me alcancé a preocupar un poco y fui de nuevo a la universidad a averiguar qué había pasado. En la universidad me dijeron que sí, que ellos ya lo habían mandado, pero no me dijeron nada más. Entonces otra vez volví a esperar más o menos una semana, y como no me dijeron nada más, decidí yo misma venir a Health PI a averiguar qué era lo que había pasado y si ya habían recibido mi enrollment letter. Y cuando llegué me enteré de que sí, efectivamente la universidad les había enviado la enrollment letter, pero habían más pasos a seguir, que eran llenar un formulario aquí en Health PI, traer mi permiso de estudio y mi pasaporte. Eso fue lo que me sorprendió un poco, porque a mí nadie me había dicho que tenía estos pasos, que faltaban estos pasos, sino que después del enrollment letter ya todo iba a estar listo. Así que al siguiente día, porque ese día que había averiguado ya no alcanzaba a volver a la casa y devolverme aquí, al siguiente día volví y traje mi permiso de estudio, mi pasaporte, y vine y llené todo el formulario con mis datos, con todos los datos que necesitaba. Y yo esperé y me dijeron que más o menos se demoraba entre 6 y 10 semanas hábiles. Así que yo, bueno, esperé, pero efectivamente al siguiente día de que yo vine y traje mi pasaporte, mi permiso de estudio y llené el formulario, al siguiente día me llegó un correo
a mi correo de Hotmail que ya me había llegado toda la información y que yo ya había aplicado a la Health PEI Card. Bueno, precisamente por eso fue que les hice este video, porque siento que esto no solamente me pasó a mí y que es un tema definitivamente muy importante, porque es la salud de ustedes, que si ustedes están enfermos o si ustedes no se sienten bien, simplemente sin esta tarjeta puede que les salga un ojo de la cara o incluso ni siquiera los atiendan en las clínicas. Entonces esto siento que es muy importante que ustedes lo sepan, porque nosotros usualmente cuando somos estudiantes internacionales o cuando estamos aquí trabajando pero no en nuestro país, no sabemos los trámites, no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir o de dónde proceder. Así que si ustedes tienen dudas, hacen un proceso y se está demorando más de lo habitual o simplemente no están claros, no pierden nada con preguntar, seguramente la gente los va a volver a ayudar, pero sin embargo pónganse ustedes los guantes y hagan todo lo que tengan que hacer para, así sea ustedes mismos, ir a averiguar varias veces a diferentes lugares para cerciorarse que el proceso se está llevando a cabo, porque igual los que ganan van a ser ustedes. Después de tanta espera, yo aquí tengo mi tarjeta de PEI Health Card, así es más o menos como se ve. Aquí abajito están todos los datos, su dirección, su nombre. Y tengan muy en cuenta que esta tarjeta se va a vencer el día que se vence su visa. Así que si ustedes ya se va a vencer su permiso de estudio o su visa y ustedes sienten que tienen que renovar su tarjeta de PEI Health Card, vengan a renovarla y ténganlo en cuenta, porque esto les puede ayudar muchísimo. Muchas instituciones a ustedes les van a cobrar por el seguro de la salud, así que si ustedes están yendo a la universidad o al Howard College, tengan en cuenta que esta tarjeta que ustedes sacan de Health PEI les va a ustedes ahorrar muchísimo dinero. Si ustedes ya sacaron esa tarjeta, ustedes pueden ir a las instituciones donde están estudiando, contarles que ya tienen la tarjeta para que o les reembolsen lo que cuesta el seguro de la salud o simplemente no se les vuelvan a cobrar, y así ustedes se están ahorrando dinero y ya están protegidos por la salud del gobierno de la isla del Príncipe Eduardo. Si ustedes están aquí en la isla del Príncipe Eduardo o en Charlottetown, la verdad es que esto está un poco lejos y está un poco limitado para llegar en bus, pero estamos en la 16 Garfield Street y está muy cerca a Access PEI, así que si ustedes tienen ambas vueltas para hacer, pueden hacer las dos el mismo día y van a salir de un problema. No he tenido que hacer uso de la tarjeta hasta ahora, pero si en algún momento la tengo que usar, les estaré contando cómo me atienden, cómo es todo el proceso. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Si están en alguna otra provincia de acá de Canadá, averigüen una parte de eso, porque estoy segura que en varias provincias también hacen esto, así que averigüen que ustedes se pueden curar en salud y también ahorrarse un dinero. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si conocen a alguien que les sirva este video, por favor compártanselo, comenten cualquier pregunta que tengan o cualquier comentario que tengan. Espero que les haya gustado muchísimo el video y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!